Espera. Buenas noches. Regresamos con nuestras entrevistas del jueves, hoy 26 de mayo del año 2022, después de estar un mes por fuera por motivos de incapacidad médica. Un saludo para las y los colegas, los docentes, estudiantes, profesores, profesoras que nos están escuchando el día de hoy. Esta noche contamos con unas invitadas especiales. Tenemos a María Victoria Donés, una colega, líder estudiantil de la época de los años 70, igualmente a Carmen Lucía Giraldo, la profesora de la Escuela de Trabajo Social, también hoy pensionada, también estudiante por esa época y quien fue también una dirigente estudiantil en la Universidad del Valle. Esta noche entonces vamos a entrevistarnos con las dos colegas, vamos a hablar de lo que fue ese proceso de revisión del plan de estudios, ese proceso de que se dio en el movimiento estudiantil de crítica a la universidad, de crítica a la profesión y las reformas y logros que se tuvieron durante todo ese proceso estudiantil que comenzó prácticamente por los años 68 y que luego se dio en la década, en los años 70 a nivel nacional. Entonces, bienvenidas María Victoria y bienvenida Carmen Lucía. Yo los dejo con las colegas inicialmente que nos cuenten quién es María Victoria, quién es Carmen Lucía. Entonces, María Victoria tiene la palabra. Bueno, yo tengo 72 años actualmente. Hace más de 50 estuvimos por la Universidad del Valle en el proceso precisamente de integración de lo que era en ese entonces la Facultad de Trabajo Social dentro de la universidad en sí misma, porque hasta esa época era una institución un poco paralela, un poco aparte, con nexos y relaciones con la universidad, pero que no hacía parte integral de ella. Entonces, el proceso del movimiento estudiantil en trabajo social busca a nivel de lo académico precisamente esa integración. Yo llegué a la Escuela de Trabajo Social muy joven, venía de un medio de clase media alta, digamos, con una serie de inquietudes sociales, porque mis padres fueron gente progresista, estuvo contra la dictadura de Rojas Pinilla, que luchó al lado de sectores populares, en particular muchos amigos del Partido Comunista, y apoyando el proceso de la Revolución Cubana. De niña tengo ese tipo de recuerdos, entonces yo tenía una bastante... Hablar más duro. Disculpas. Entonces, pero de todos modos también tenía la influencia de otros sectores de influencia más burguesa y culturalmente más burguesa. Cuando llegamos a básicos, para mí, a estudios básicos, hay una transformación esencial de mi vida. Está toda la discusión filosófica alrededor de los diferentes movimientos, está la presencia de Camilo Torres y todas esas cosas van influenciando en mí de tal modo que constituimos con una serie de compañeros y compañeras pues lo que fue el movimiento del 71, pero efectivamente se gesta desde antes, desde el 68, y en particular con el movimiento contra los cuerpos de paz. Tiene una gran importancia por cuanto los cuerpos de paz, entre otras, agenciaban planes, por ejemplo, de contracepción en los sectores populares. Y se suponía que el trabajo social debía estar encaminado por esas vías institucionales y de una serie de políticas sociales muy específicas
en función de un plan de desarrollo a nivel nacional y del Valle del Cauca. Entonces, nosotros entramos en ruptura con esa concepción y al interior de la Escuela de Trabajo Social se gesta un movimiento particularmente importante compuesto de jóvenes, mujeres, que ganan una presencia en un medio esencialmente masculino como es el medio de la universidad. ¿Qué más puedo decir de mí? Tuve 3 hijos. Después del 71 tuve que salir de Cali porque era imposible conseguir trabajo. El doctor Parga Cortés, que era un liberal educado en Londres, que tenía una mentalidad más abierta, me dio la posibilidad de trabajar en la Universidad de Tolima, luego me fui a la Universidad Distrital y posteriormente me fui a Francia, me casé y me fui para Francia, donde vivo desde entonces. Y en Francia hice también una formación para convalidar mi diploma, hice un año de formación y pude también ver las diferencias que hay entre la concepción del trabajo social en Colombia, en la Universidad del Valle, en América Latina, en relación con Europa, por ejemplo. Fue un proceso también interesante. Y trabajé en una cosa mixta, si se puede decir. Tengo también un DOA, que es la parte inicial del doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de París 8, y el diploma de Trabajo Social. Entonces eso me permitió la confluencia de de los dos puntos de vista, de las dos formaciones, trabajar particularmente en varias universidades, y fue un trabajo muy interesante con estudiantes. Les cuento que antes de ese trabajo realicé un trabajo con migrantes en el centro de gente sin domicilio fijo más grande de Europa, que es lo que se llamó la Maison de Nanterre. Bueno, y ahí seguiremos conversando en función. La palabra a Carmela. Entonces yo soy Carmen Lucía Giraldo Echeverri. Llegué a Cali en el año 69. Soy de Pereira. Pues es interesante porque ingresé a trabajo social. También tenía como una conciencia social un poco basada en el cristianismo, pero porque participé de niña en catequesis y luego en el colegio formamos una escuela para obreros con otras compañeras. Y hay algo interesante, que es que el arzobispo de Pereira en ese momento, Baltasar Álvarez, llevó unas trabajadoras sociales de España, las trajo, digo, y ellas trabajaban con los sectores populares y con la línea pues de la Iglesia de la Liberación. Entonces tuve contacto con ellas y pude conocer pues este trabajo con todos los sectores populares. Estaba Blanca, ¿eh? Sí, Blanca. Ellas trabajaban en la Federación de Cafeteros y en Confandi, pero hacían pues trabajo con los campesinos y con los trabajadores de las empresas. Por ellas conocí la profesión del trabajo social. Ya en la escuela pues participé en el movimiento estudiantil del 71 y pues en todo el movimiento que se dio en ese momento. Y como docente, primero trabajé en los jardines infantiles nacionales como trabajadora social. Posteriormente, como docente, he participado pues también en los organismos nacionales como el CONEX. Me tocó participar, por ejemplo, en la creación del Plan Mínimo de Trabajo Social en el año 76 y en otras, digamos, actividades académicas que se han desarrollado a través pues, de la profesión. También he participado en los movimientos feministas y dentro de la universidad fui directora del Centro de Estudios de Género y en la escuela fui directora de prácticas y directora del programa académico de trabajo social. Digamos, el venir fue interesante, digamos, el cambio de cultura, porque vengo de una cultura paisa muy religiosa, como muy tradicional, y al llegar a Cali pues yo le decía a la gente amiga que era como que hubiera cambiado de país. Una cultura distinta, mucho más abierta,
que me permitió pues como otro tipo de relaciones y otro tipo de amistades y como cuestionar mucho la cultura pues paisa que es tan religiosa. Bien, bueno, creo que hemos escuchado de parte tanto de María Victoria como de Carmen Lucía esa parte de la historia de sus vidas, relación con la carrera, con la universidad, con este proceso de cuestionamiento y crítica al trabajo social y también de renovación. Yo quisiera preguntarle a María Victoria que nos contara cuáles eran las características de ese movimiento estudiantil de los años 70 frente a la crítica al trabajo social y frente a la crítica a la universidad. ¿Cuál era la esencia de esa crítica en la Universidad del Valle? Tal vez lo esencial, no sé, pues podríamos dialogar entre los tres porque los tres Sí. hicimos parte de ese proceso, ¿no? Sí. Yo creo que los aspectos esenciales era el rol que jugaba la universidad y que debería jugar la universidad. Es decir, nosotros considerábamos que la orientación que se le estaba dando a la universidad era una orientación en función del desarrollo de los sectores dominantes de la sociedad, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel del Valle del Cauca. Entonces, el proceso en la universidad, las diferentes facultades se establecían en función de las necesidades de ese desarrollo industrial y no necesariamente en función del desarrollo de la sociedad como un conjunto, teniendo en cuenta el desarrollo de los sectores populares. Entonces, nosotros desde el inicio del movimiento estudiantil, esa es la crítica esencial. Y en particular en trabajo social, criticábamos el hecho de que el trabajo social se ubicara como uno de los instrumentos ideológicos de dominación más importantes y de dominación a partir de una cierta conciliación de las clases sociales, de una cierta política de conciliación, pero que en últimas era hacer asistencialismo para beneficiar la presencia y la dominación de los patrones frente a los trabajadores y de los hombres sobre las mujeres y de la contracepción y el aborto obligado, la contracepción obligatoria que imponían los planes de desarrollo norteamericanos para reducir, por ejemplo, la población en América Latina. Entonces, nosotros somos muy críticos y afortunadamente también dentro del medio de las profesoras que teníamos, muchas de ellas empezaban a criticar y sobre todo a implicarse en el trabajo social de facto, de contacto, de relación con esos sectores populares. Me parece que es admirable y yo nunca lo he visto en ninguna otra parte, que las profesoras iban directamente a hacer trabajo de campo con nosotros, lloviera, tronara o relampagueara, teníamos los pies en el barro en Unión de Vivienda Popular, ellas y nosotros al mismo tiempo. Entonces, pues a pesar de que hubiéramos podido tener diferencias ideológicas, porque en esa época teníamos un discurso pues bastante radical y había que ser radical para poder empujar la transformación de las cosas. A pesar de tener diferencias, creo que teníamos puntos comunes con esas profesoras y que se da una continuidad porque los profesores de trabajo social que después son ustedes, Carmen Lucía, Chucho, Luzmeri, Pilar de Uribe, una serie de compañeras, continúan en ese debate de qué debe ser trabajo social, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus posibilidades, en qué contexto se mueven, ¿cierto? Y continúan desarrollando los planes de estudio, discutiendo alrededor de eso, comparando, mirando las influencias internacionales de otras partes, de América Latina en particular, de otras influencias políticas también,
y buscando siempre darle una base científica a un trabajo y a una profesión que no podemos reivindicar como científica, pero sí podemos reivindicar las bases con las que se mueve como unas bases basadas en la ciencia. Y, Sí, pues yo creo que uno de los aspectos, como planteaba Vicky, que se consideró es que se pensaba que la educación era como un aparato ideológico del Estado y que estaba, digamos, al servicio de determinados intereses. Por ejemplo, pues como de la empresa privada y que no cubría todos los sectores de la población. Otra crítica que en ese momento el movimiento estudiantil hace es a la formación. Digamos que era una formación muy basada en la técnica, muy en el hacer, aprender técnicas, pero no se daba una formación más crítica, o digamos, se requería o lo que pedía el estudiantado era mayor como formación teórica y se pedía también como una formación, digamos, que tuviera una mirada crítica, en particular sobre el trabajo social. Lo que planteó, se criticó mucho pues como la influencia europea y la influencia norteamericana. ¿Por qué? Porque se planteaba que tendría que haber como una corriente y tener como la mirada más puesta en América Latina y tener como conocer más el pensamiento latinoamericano y la realidad latinoamericana para el trabajo social, ¿no? Que eran realidades muy distintas. Eso sería pues algunos aspectos. que ahí había un sello de la crítica que se hacía desde la Universidad del Valle, que reñía en algunos casos con otras posiciones que se daban, sobre todo en el Cono Sur. Digamos que ha sido el debate entre el trabajo social colombiano y algunas posiciones, decíamos, sobre todo más mesiánicas, muy voluntaristas, que se criticaron en los primeros momentos de lo que fue el movimiento de reconceptualización. Hubo dos reformas muy importantes en el plan de estudio que participó Carmen Lucía. Una fue la del año 72, que digamos que fue la reforma que plasmó las críticas de los años anteriores. Y la otra fue una reforma que se hizo en el 76 a nivel nacional con participación del IPSES. No sé si nos muestra como el sello de esas dos reformas, que creo que es importante para comprender el proceso en el Valle. Sí. En el plan de estudios del 72, pues lo que pedíamos los estudiantes era mayor formación teórica, entonces se pidió o se dio una formación epistemológica, ¿no? Psicoanálisis, formación en otras miradas de las disciplinas de las ciencias sociales, como por ejemplo el psicoanálisis, la epistemología, la filosofía, que nos llevara como a una mirada crítica. Se pidió como una formación amplia en las ciencias sociales. Perdón, Carmen Lucía, Sí. por ejemplo, ¿por qué esos seminarios de filosofía griega con la profesora Ilse Chus, por ejemplo? Sí, vimos pues algunos seminarios de filosofía y otros de psicoanálisis con Estanislao Zuleta, porque pensábamos que los estudiantes tenían que tener como un fundamento teórico para comprender la práctica y la práctica social, ¿no? Como tener una mirada crítica y también porque se pensaba que la filosofía permitía pues ese pensamiento crítico. Se introdujeron, hicimos un cambio, digamos, porque se daban separadas las materias de individuo, individuo, grupo y comunidad. Entonces se propone, los estudiantes proponemos hacer una metodología integrada del trabajo social. Creo que eso fue algo específico en la Universidad del Valle, que fueron los métodos integrados de trabajo social y se llamó procesos integrados de trabajo social. También en el ciclo básico se dio una fundamentación en epistemología, pues teoría del conocimiento, sociología, psicología y psicoanálisis,
como para dar, y antropología, para dar una base en la fundamentación de las ciencias humanas y sociales, ¿no? Eso fue pues en el año 72. Sin embargo, pues también se decía que darle una mirada integral a la metodología de la profesión, partiendo de diagnóstico, estudio, investigación, intervención, o sea, que fuera como una metodología que tuviera una mirada más, que abarcara más y que tuviera también un proceso metodológico de integración. Entonces, por eso se plantean los procesos integrados de trabajo social, ¿no? Programa del año 76 con el Sí. ICE. ¿Qué fue esa experiencia? Bueno, ¿Por qué esa experiencia a nivel nacional? sí, fue muy interesante porque yo participé, pues se hizo un curso en Lima, que la escuela me envió en el año 76 para hablar de los planes de estudios en América Latina. Y en Colombia, en el año 76, el IFES convocó para que participáramos en un plan mínimo de trabajo social. Entonces se elaboró, eso era porque los planes eran muy diferentes según las escuelas, ¿no? Entonces era como para crear una estructura básica que tuviera todos los planes de estudios, que permitiera, por ejemplo, que si un estudiante se transfería de una universidad a otra, pues se tuviera unos mínimos de conocimiento en todos los planes de estudio. Entonces se creó ese plan mínimo a nivel nacional y con un organismo como el ICFES, ¿no? Que era un plan básico, un plan intermedio y el área profesional. Y se suponía que las universidades eran libres de escoger las materias, pero se, se proponían unos mínimos para esos planes, ¿no? Por ejemplo, que se diera unos mínimos en ciencias sociales, otras metodologías de trabajo social, otras materias como planeación y administración, y en la parte profesional, pues la parte de investigación, la práctica, y algunas, pues eso en particular es más de la Universidad del Valle, que se crearon las selectivas profesionales, ¿no? Eso sería. Quisiera, ahí me surge ahí una pregunta, y es, si se venía de un proceso tan crítico como fue la elaboración del plan del año 72, ¿cómo se llega a un proceso en el 76 liderado por una institución del Estado? ¿Se conservó esa capacidad crítica en el programa? ¿Cómo fue el papel de las universidades en ese momento? Sí, yo creo que pues como el ICFES es el ente regulador de los programas, o se creó como institución para coordinar y regular los programas académicos, sobre todo de las universidades públicas, aunque también cubre a las privadas, ¿no? Yo creo que los debates fueron muy acalorados, o sea, sí se trató de conservar. Me acuerdo pues en los debates, por ejemplo, de profesoras de la Nacional como Juanita Barreto o de Marisol, y sí se daban debates pues y posturas bastante acaloradas, pero sí se logró como establecer esos mínimos que eran importantes, ¿no? Como un ente, digo yo, desde el Estado como un ente que regulara la profesión. Y pues ya la mirada crítica era más como desde cada unidad académica, pero igual esos debates se dieron colectivamente. Pero hay, digamos, una tentativa de recuperación del trabajo social para encaminarlo de manera institucional. Digamos, ¿cuál es el eje esencial de ese debate en el 76? Pues el eje debate, yo creo que un punto fundamental fue lo de políticas públicas, digamos, de cómo el trabajo social tenía que intervenir en la política pública y cómo hacer de la práctica, cómo mirar la práctica desde una dimensión política, pero no hacer de la profesión
como un partido político, porque se establece la diferencia muy claramente entre el papel de un partido político y el trabajador social como profesional que cuestiona y digamos que trabaja por la práctica social con una mirada crítica hacia la práctica social, pero que se establece una diferencia entre la práctica o digamos entre la profesionalización del trabajo social o la profesión y su papel en la sociedad y el papel de un partido político, ¿no? Esa diferenciación me parece pues que es muy importante, porque pretender que el trabajador social es un líder político y se sustituye a los líderes sociales y políticos y se sustituye al partido, es prácticamente una posición profundamente reformista, es decir, que pretende que al interior de la institucionalidad de la sociedad pueda ejercerse un liderazgo de transformación sustancial por fuera de los actores mismos a quienes corresponde esa transformación. El trabajador social, si se sustituye a los líderes sociales que encarnan las comunidades, pues es una manera de falsear ese liderazgo real de las comunidades, de sustituirlo, de apropiárselo y por lo tanto darle una forma falseada, una forma que no es propia. Entonces, desde ese punto de vista, el tener la idea de que el trabajador social puede ser un dirigente político, me parece que es profundamente reformista, que es pensar que es al interior de la sociedad misma y de la institucionalidad que la realidad social se puede transformar. Personalmente considero que es una posición que está muy lejos de pretender un cambio sustancial, una revolución, sintéticamente. En particular sobre los planes de estudios del 72 y el 76, pero más en el de 76 se incluye la formación en ciencias sociales. Pues esto ya se había iniciado en el plan del 72, ¿no? Con énfasis en el marxismo, o sea, no es que nos centráramos solamente en el marxismo porque, digamos, al introducir la epistemología se introdujo conocer como las diferentes escuelas de pensamiento, entonces, pues principalmente el marxismo, pero también estudiamos el positivismo como escuela de formación y su incidencia en las ciencias sociales, el estructuralismo. Entonces era mirar como las diferentes formas de pensamiento epistemológico. Se dio pues los procesos integrados de trabajo social, que eso se creó desde el 72 y se conserva en el 76, pero un cambio que hubo en el 76 es que la práctica empezaba en los primeros semestres y la pasamos a los 3 últimos semestres de la carrera. ¿Por qué se dio esto? Porque los estudiantes decíamos que para poder intervenir en la práctica tendríamos que tener formación teórica, que no podíamos ir a hacer práctica con una formación, sin tener formación teórica suficiente, pues teórica y técnica. Pero pensábamos que para poder llegar a los campos de práctica se requería una formación teórica que fundamentara ese trabajo en la práctica. Y en el 76 se pasa la práctica a los 3 últimos semestres de la carrera, que es un cambio que se dio en relación a los años anteriores. A ver, yo quiero preguntarle a María Victoria si ella nos puede hacer una especie de paralelo, de comparación entre ese trabajo social de finales de la década de los 60 que le tocó vivir, que le tocó participar de esa crítica, de ese proceso de transformación, a ese trabajo social hoy. Si es posible hacer algún tipo de comparación, demostrar qué ha pasado allí. Pues no es fácil porque yo realmente no conozco en profundidad la actualidad del trabajo social en Colombia. Vivo afuera hace mucho tiempo,
pero por los compañeros trabajadores sociales jóvenes con los que he podido discutir, etcétera, pienso que ha habido realmente una transformación que es positiva. Es decir, que toda esa construcción que se da desde el 68 hasta ahora y los proyectos que se desarrollan para integrar los currículums en las diferentes universidades ha sido positivo y ha sido transformador. Me pregunto también, dada la situación del país, hasta qué punto no se ha retomado una orientación más teórica y que se ha abandonado un poco esta idea de la praxis, ¿no? De esa integración de la teoría y la práctica actualmente, porque entiendo que son condiciones muy difíciles. Es decir, es un país que es supremamente cerrado, que es profundamente represivo. Me comentaban los colegas que han habido trabajadoras sociales desaparecidas. ¿Eso en qué parte del mundo se ve? Es decir, es una situación que es supremamente grave y que de todas maneras está mostrando la implicación y el compromiso del trabajo social en la práctica cotidiana, sin que eso necesariamente contradiga lo que he dicho anteriormente. Es decir, ser trabajador social no excluye ser ambientalista, por ejemplo, ¿cierto? Y uno no puede diferenciar, hoy funciono como trabajador social y hoy funciono como ambientalista. Pero para los sectores más retardatarios del país, esa persona que encarna esa concepción del trabajo social y esa concepción de la vida, pues su vida se pone en peligro y se la desaparece. Entonces, es muy grave, pero muestra, digamos, que sí hay una relación y que sí hay una construcción, porque creo que los trabajadores sociales de hoy en los sectores populares tienen como base importante de su trabajo el que las gentes mismas se apropien y comprendan su problemática y busquen ellos mismos salidas y alternativas y formas organizativas propias. Entonces, en ese camino, ¿cierto?, de apropiarse de sus propias problemáticas, es gente que está haciendo conciencia de su lugar y de sus posibilidades. Entonces, sin pretender, ¿cierto?, jugar un papel como podría ser el papel organizador y movilización de un partido político, en esa construcción de crear conciencia y organización a partir de los problemas de las comunidades, ¿cierto? Se está enseñando a la gente otras formas de participar en la sociedad. Se los está estimulando hacia una democracia participativa realmente. Entonces, me parece que es un trabajo que converge en el sentido de la transformación del mundo y del respeto del medio ambiente y del respeto de las personas y del respeto de las diferencias y de la posibilidad de trabajar juntos aunque se piense de manera diferente, respetando al otro y respetándole sus ideas y respetándole su vida. Entonces, yo creo que todo el camino andado ha dado resultados y que esos resultados me parecen positivos. Y si yo miro el trabajo social que ustedes realizan aquí hoy, ¿cierto?, con el trabajo social que se puede realizar en Europa, pues me parece que ustedes están en una dinámica mucho más de avanzada, mucho más progresista, mucho más implicada. En Europa, básicamente, el trabajo social es un trabajo institucional, pero es un trabajo que puede permitirse de ser institucional, lo que no significa que no se pueda ser crítico. Por supuesto que puede ser crítico también. Pero es que en Europa, en Francia en particular, les puedo decir, se han ganado una serie de derechos, se han construido una serie de derechos que se han institucionalizado desde hace muchísimo tiempo. Lo que es hoy la seguridad social para ustedes, el CISBEN o este tipo de estructuras que permiten el acceso a la salud,
Son cosas ganadas en Francia desde el fin de la Segunda Guerra. Entonces, es un trabajo social que puede, sin ser desleal consigo mismo, articularse en esa institucionalidad, porque es una institucionalidad que va en beneficio de una serie de derechos. Pero de la otra cara de la moneda es que es un trabajo social rigidizado, rígido, muy rígido, que se atiene a lo que existe y hacer cumplir lo que existe y ayudarle a la gente a poner en marcha sus derechos, pero se mantiene en el contexto institucional. Cambio, aquí hay como más flexibilidad, más movilidad, porque precisamente esos derechos o no existen aún o son permanentemente esa calle de ¿cómo se llama? ¿Perdón? Cuestionados y no ejercidos, ¿ves? Entonces, la situación, el contexto social en que funciona el trabajo social en América Latina y en Colombia en particular, y el de ustedes específicamente, y el europeo, son contextos muy distintos, ¿ves? Que llevan a realidades distintas, a posicionamientos distintos, a cuestionamientos distintos, a debates distintos, pero bueno, cada quien su realidad. Yo quería decir algo de los cambios que ha habido en trabajo social. Creo que como en Colombia se aprobó la Constitución del 91, eso también se implementó en la educación superior, que es la Ley 30 del 92, y que se hizo la reforma curricular para todas las universidades públicas y también abarcó a las privadas. Y se pensó que se cuestionó, digamos, como la idea de profesionalismo, de que no teníamos que pensar en las carreras solamente en sacar como buenos profesionales, sino en sacar buenos ciudadanos. Y eso es a partir de la reforma de la Constitución del 91, ¿no? Entonces se implementa un cambio en los planes de estudios y se introducen unas materias básicas que fueron deporte, español, la Constitución política y un idioma extranjero. Pero cuando íbamos, yo en ese momento era directora de trabajo del plan de estudios, y cuando íbamos a las reuniones con los jefes de todos los planes de estudios, me sorprendió que en la universidad, por ejemplo, había planes que hacía 30 años no se reformaban. Yo decía, eso no puede ser, ¿cómo que un plan de estudios no tiene una reforma en 30 años? Porque digamos, yo veo en trabajo social siempre como ese ejercicio curricular y pedagógico de reformar y cuestionar permanentemente y hacer modificaciones permanentes al plan de estudios. Entonces eso me pareció interesante, y en ese momento los postulados eran pues crear mejores ciudadanos, hacer mejores personas y cambiar la metodología de enseñanza, ¿no? Aprender a aprender. Se cuestionó mucho la clase magistral y se trató de introducir con monitores como nuevas pedagogías, como de acercamiento al estudiante de otra manera. Entonces creo que fue algo muy importante, pues para toda la educación superior y para el trabajo social en particular, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ha sido muy importante, muy interesante escuchar a las dos colegas su experiencia desde los años finales de la década de los 60, en ese movimiento tan crítico y vivo que vivió la Universidad del Valle y en particular la Escuela de Trabajo Social. Hay un hecho importante y que tiene que ver con lo que ha sucedido en trabajo social. El trabajo social se ve sujeto a unos procesos de crítica, a unos procesos de crisis de la sociedad, a unas reformas que también se dan al interior de la sociedad en el caso colombiano, y a un movimiento que fue el movimiento de reconceptualización, que de alguna, con todas las críticas al movimiento de reconceptualización nos dio algunos cambios importantes, ¿no? Ustedes señalaban que se ha seguido a un mayor análisis teórico, a una visión crítica de la sociedad, a un análisis crítico, a mayor formación en investigación, en metodología. Algo muy importante, y es la formación de los profesores. Se accedió a los posgrados, a las maestrías y a los doctorados. Las universidades crearon estos posgrados, entonces han habido una serie de hechos allí que han ido contribuyendo a cualificar esta profesión
en medio de la crisis, ¿no? Y de alguna manera ir dando respuestas. Creo que ese ha sido un aspecto positivo de lo que es la reconceptualización. En medio de la crisis, de que los puntos de vista no estamos de acuerdo todos, hay discusiones sobre los planteamientos a su interior. Han habido cambios que han sido favorables al trabajo social. Sin embargo, el camino que hay todavía por recorrer es mucho, ¿no?, en la profesión. Entonces, yo quisiera, para finalizar, algunas palabras finales tanto de María Victoria como de Carmen Lucía, como cerrando la intervención. Yo pienso que ese proceso de reconceptualización es como una síntesis de los debates que se dan al interior de las diferentes escuelas y de las diferentes tendencias del trabajo social. Y esa síntesis es, es dinámica y es dialéctica, ¿cierto? A partir de las exposiciones, de los contraargumentos, de la síntesis, de los avances, de las experiencias en la práctica profesional, se va como construyendo poco a poco. Esto es como una espiral que vamos avanzando hacia adelante y hacia arriba con las influencias y las divergencias de las influencias, por ejemplo, de los argentinos o de los chilenos o de los brasileños actualmente, o de las diferentes tendencias también en Europa críticas, ¿verdad? Pero estamos en ese camino, este camino es una espiral y como en todo, algún día llegaremos o no llegaremos, pero caminamos y eso es lo importante. Sí, pues yo haría un llamado a que no desconozcamos la historia, porque digamos, los profesores, los profesores que nosotros tuvimos, como dice Chus, Estanislao Zuleta, el profesor Alberto Mayor, nos enfatizaban mucho en ir a las fuentes. Y en los cursos últimos que he dado en la escuela, los estudiantes me decían, profesora, ¿por qué no da una bibliografía más actualizada? Yo les decía, es importantísimo ir a las fuentes. Entonces, la importancia de volver a la historia, de reconocer la historia, y creo que en lo que estamos ahora es todo un proceso de muchos años, 50 años o más, y que, digamos, hay que mirar como las diferentes fases que ha vivido la profesión hasta llegar al momento actual. El otro punto que me parece muy importante es la contextualización. Digamos, hay que tener presente la realidad de cada región, porque tuvo determinadas características o va teniendo determinadas características la profesión, y puede haber, digamos, ciertas como diferencias o posiciones, pues también teniendo en cuenta los diferentes contextos, ¿no? Eso es importante también para tenerlo siempre presente. Yo creo que gracias tanto a María Victoria como a Carmen Lucía. Ha sido una entrevista con elementos críticos, con elementos de reflexión, con elementos históricos, que creo que nos muestra, como decía María Victoria, ahora caminemos, ¿no? Este es un proceso en el cual vamos caminando siempre en la búsqueda y la construcción de ese camino. Entonces, de eso se trata, de que conozcamos la historia, de que conozcamos esos momentos que vivimos en el valle y que sigamos en esa búsqueda, que sigamos hacia adelante. Y gracias nuevamente. Gracias a ti, Chucho, de permitirnos estar en contacto con jóvenes colegas y con las viejas colegas también.